que efectivamente no somos malvados, pero lo que se enseña en los institutos está muy tergiversado y realmente habría que revisarlo todo. Se ha mencionado aquí incluso el tema de las famosas invasiones romanas que llegaron y luego se fueron. También se ha hablado del Islam. Bueno, a nosotros nos han contado de que los musulmanes, saliendo debajo de la arena, salieron millones de musulmanes de Arabia y invadieron toda España, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, cuando llegaron los reyes católicos, pues todos se fueron. Entonces, ese tipo de historias a mí se me van a rechinado, me han chirriado. En vez de hablar de un proceso de conversión masivo, se ha hablado de un proceso de invasión masiva, ¿no? Entonces, ocurre con todo. Entonces, a mí cuando estudiaba en la universidad, precisamente con el profesor Gorrochategui, la historia de los indoeuropeos también no me cuadraba mucho. Siempre me ha parecido un poco un cuento difícil de tragar. Nos contaban, y es lo que se cuenta en los institutos, en los libros de texto de lengua y de euskera y en todos los libros de texto que se usan en secundaria, se repite la historieta de los indoeuropeos de forma crítica, de una forma... Entonces, ya la conocéis, no voy a contaros qué consiste la teoría de la lingüística indoeuropea, pero bueno, básicamente consiste en que en un lugar más o menos ubicado entre el mar Caspio y el mar Negro, más o menos en las inmediaciones de lo que fue la ciudad de Stalingrado, pues de allí un pueblo del que no se sabe casi nada, allá por hace aproximadamente 6.000 años, por razones desconocidas, empezaron a salir, a expandirse como una especie de hemorragia demográfica, y se empezaron a expandir por toda Europa, llegaron al extremo occidental de Europa, no se conformaron con eso, llegaron a Escandinavia, llegaron a Asia Central, bajaron, bueno, a Anatolia, lo que es actualmente Irán, Asia Central, Afganistán, más allá incluso llegaban a la India, al norte de la India. O sea, si eso hubiera sido un imperio, habría sido, bueno, no comparamos con el imperio británico, el imperio español, pero de los imperios de la antigüedad habría sido el mayor imperio territorialmente de todos los que han existido nunca. Una cosa bastante difícil de entender. Entonces, no se nos decía por qué empezaron a salir, no se nos decía de dónde salió tanta gente como para expandir un idioma por medio mundo, prácticamente casi todo el mundo conocido, por qué salieron, a qué se debió ese excedente de población que tuvo que ser necesario para producir esas invasiones, a qué se debió, de pronto por qué empezaron a crecer tanto que tuvieron que irse de allí. No nos explicaban nunca eso. Y esa civilización que tuvo una influencia tan enorme como para imponer su lengua y barrer todas las demás, o sea, esa civilización que acabó con todo el panorama lingüístico de medio mundo e impuso en su lugar su lengua, tuvo que ser una civilización enormemente influyente, ¿no? ¿Qué tenían detrás? Pues no sabemos nada. De los romanos sabemos que tenían ingeniería hidráulica, tenían el derecho romano, tenían muchas cosas, tenían literatura, tenían un ejército poderoso, una organización, tenían... Ahí estuvimos viendo los restos de Bilbilis, eran capaces de construir una ciudad ahí arriba en Calatayud con abastecimiento de agua. O sea, nos entendemos por qué la civilización romana se expandió por donde se expandió. Lo que no sabemos es por qué se expandió, de qué instrumentos se valieron los indoeuropeos, aquellos de la zona de Ucrania, de las estepas del Danubio, de qué instrumentos se valieron para invadir, para expandirse y para influir de una forma tan contundente sobre el medio mundo. No sabemos nada. Luego, lo único tangible que ha quedado son eso que llamamos los kurganes. Los kurganes son unos enterramientos, bueno, una forma de sepultar a los muertos, no a todos, claro, a las élites gobernantes, las sepultaban en una especie de, bueno, construían unas cavidades, las forraban con madera, esos habitáculos de madera donde ponían al fallecido y a sus ajuares y algunas veces incluso a sus concubinas, porque tengo entendido que hay pruebas de que cuando moría el patriarca mataban a toda su familia para que todo el mundo supiera que la longevidad del patriarca dependía
de que lo trataran bien. O sea, que les interesaba que no se muriera pronto, porque en el momento en que se morían, todas iban con él. Entonces, esa civilización tan avanzada, ¿verdad?, que llegó a ese hito de civilización, es lo que esos son los que se expandieron por medio mundo e impusieron su lengua. Eso es el único vestigio arqueológico que nos queda de ellos. Nada de anfiteatros, nada de termas, como vimos allá en Bilibilis, nada de nada. ¿Y todo esto en qué se basa? Pues se basa en una comparación lingüística, es decir, entonces será que conocemos su lengua. No tenemos ni una sola palabra de indoeuropeo. Tenemos reconstruidas muchas reconstruidas con asterisco, ¿no? Pero ni siquiera sabemos si tenían escritura. No consta que tuvieran escritura. Sabemos que eran pastores. Entonces, y que eso sí, sabían montar a caballo. Tomaban caballos, sabían montarlos, los usaban como arma de guerra, tenían carros, también los usaban como si fueran cuadrigas, como Venus, ¿no? Con cuadrigas, y como tenían caballos, cuadrigas, y ¿qué más tenían? Bueno, pues eran patriarcales, mandaba el hombre y tal y cual, pues con eso se expandieron por medio mundo y se impusieron. Esa historia, a esa historia le faltan muchas piezas, ¿no? Es difícil de creer eso. Entonces, hay muchos, aquí seguro que la mayoría o todos, que han buscado explicaciones alternativas a esto, ¿no? Y de hecho, no solo aquí, claro, en el mundo, en las últimas décadas ha habido muchos estudiosos, académicos, como Colin Renfrew, que habla de la irradiación cultural, que tampoco se cree que hubo invasiones, sino que se produjo una irradiación del neolítico de la agricultura, y que la agricultura, bueno, pues que la agricultura es lo que permitió a esas culturas expandirse. Es una teoría un poco floja, porque las lenguas no se expanden por irradiación, se expanden por expansión demográfica normalmente. Es cuando una población de que habla una lengua llega a otro territorio y se hace mayoría, y los autóctonos se convierten en minoría, cuando esa lengua se impone. Pero si no hay un establecimiento demográfico, las lenguas no prosperan. Es muy difícil, ¿eh? Bueno, en inglés prospera en España porque hay un sistema de educación bilingüe, y aún así, a duras penas, con resultados muy por debajo de lo esperado. O sea que no, que es realmente la demografía lo que hace que las lenguas se impongan unas a otras. Y en el caso de los indoeuropeos, pues no sabemos qué fenómeno demográfico produjo eso, no lo sabemos. Hay teorías alternativas, como la de la continuidad paleolítica. La de la continuidad paleolítica dice que, ojo, estas lenguas que llaman indoeuropeas probablemente no llegaron de ningún sitio, ya estaban aquí. Entonces, probablemente son el resultado de una evolución, lenta evolución, que se ha ido produciendo desde la época paleolítica. Que no sustituyeron a otras, sino que ya estaban aquí. Greenberg y Ruller, los norteamericanos, hablan del nostrático. Y el nostrático la han llamado nostrático porque por aquello de Mare Nostrum, pero nostrático viene a ser, la idea de nostrático es que había en la cuenca del Mediterráneo, en la antigüedad, una lengua de la cual, que no vino de Anatolia, ni que no vino de las estepas del Danubio, sino una lengua que probablemente, a tenor de, bueno, en la línea de lo que llevamos aquí 2 días hablando, podría identificarse o estar muy cerca de lo que llamamos el ibero, el vasco-ibero, en fin, una lengua de la cual proceden todas las lenguas europeas conocidas, incluso el euskera. Con lo cual se pone en tela de juicio esa idea muy extendida y muy arraigada de que el euskera es una lengua aislada, sin vínculo con ninguna otra lengua del mundo, que ha venido, pues no se sabe de dónde, no se sabe de dónde, probablemente de Andrómeda, no sabemos de dónde, ha venido una lengua que no tiene vínculo con ninguna lengua de todas las miles de lenguas que hay en el mundo. Una cosa bastante también. Yo ya digo que no soy un erudito, simplemente intento ser independiente y al mismo tiempo aplicar el sentido común. Es paradójico, ¿no? Sentido común e independencia, pero es que a veces para ser independiente tienes que tener sentido común. Y sencillamente aplicar la famosa navaja de Occam y decir, si es blanco y en jarra, es probable que sea leche, ¿no? Eso es a lo que yo llamo sentido común.
Entonces, las historias que nos han contado a mí no me terminan de cuadrar. Hay otros que han buscado vías alternativas. El conocido Bajal Sarkisian, y aquí, hoy no está aquí, pero ayer estuvo Antonio Arnaiz, que va un poco en la línea de Sarkisian, que busca vínculos entre el euskera y lenguas como, lenguas incluso como el etrusco, lenguas anatolias, lenguas de casi de Oriente Medio. Es decir, es un poco la idea de que ya había, antes de las famosas o supuestas invasiones indoeuropeas, ya había un panorama lingüístico en todo este territorio bastante homogéneo. Hay una cuestión que flota en el aire, que pocas veces se plantea, y es la siguiente, es decir, las lenguas del mundo han ido surgiendo de focos primigenios distintos, pues como se habla del Homo sapiens, ¿no? Se dice que, partiendo de que Darwin tenía razón, pues hay los seres humanos probablemente procedemos de un determinado simio, esa teoría vulgar, ¿no? Que está extendida por todo el mundo, los neandertales tal vez de otro, luego habría otros simios que no prosperaron, o que podrían haber prosperado pero que se extinguieron, y nosotros, los Homo sapiens procedemos de las muchas líneas de evolución que hubo, pues de una de ellas, que es la que ha tenido más éxito, ¿no? Entonces, hay una idea que subyace, y es que a las lenguas les puede ocurrir lo mismo, ¿no? Que en un foco, en algún lugar, en algún momento, surge el lenguaje como capacidad, como el lenguaje humano, no hablo de una lengua o de otra, el lenguaje humano surge en un lugar del mundo, en una época, en otra época y en otro lugar surge, o de forma primigenia, también por simpatía o por no sé por qué, surge también el lenguaje humano, en otro lugar otro, y hay bastantes focos de los cuales, uno ha derivado en lo que son las lenguas indoeuropeas, de otro foco primigenio tal vez surgió el euskera, de otro foco primigenio tal vez surgió el chino y las lenguas sino-tibetanas, de otro foco a lo mejor surgieron las lenguas semíticas, y de otro foco las lenguas amerindias, y de otro foco las lenguas africanas. Por tanto, esta idea, que algunos creo que sostienen, lo que hace es establecer una diferenciación y una separación tajante entre grupos lingüísticos. Es decir, ya no es que las indoeuropeas se parezcan más o menos a las sino-tibetanas, es que son como de otra especie. Si trasladáramos eso al mundo animal, sería como decir, oye, los cocodrilos se parecen algo a los perros. Tienen 4 patas y tienen cola también y dientes, pero ojo, los cocodrilos son reptiles y los perros son mamíferos. Que quede claro, ¿no? Pues algo parecido con las lenguas. Las lenguas son lenguas, tienen muchas cosas en común, lógicamente, pero las lenguas indoeuropeas son de una especie y las y las lenguas sino-tibetanas o cualquier otro tronco es de otra especie. Bueno, esta idea, algunos probablemente la tienen, ¿no? Pero a mí particularmente me parece poco creíble, porque yo creo que lo que nos va a ayudar a entender todo este panorama es una perspectiva interdisciplinar. Aquí tiene que entrar en juego, ya ha entrado la genética, tiene que entrar en juego, por supuesto, la paleontología, y lo que nos dice la genética, lo que nos dicen los paleontólogos y los antropólogos, es que el Homo sapiens procede de África, y que el Homo sapiens procede del Gran Valle del Rift, y que hace 150.000 años es la época en la que ya están localizados los primeros Homo sapiens, que hablamos de unos pocos miles, nada millones, unos pocos miles de Homo sapiens. Y hace 100.000 años, esos pocos miles, tal vez 30.000 Homo sapiens, estamos hablando de gente que cabe en mi pueblo no, pero en Mondragón cabe, todos los Homo sapiens que salieron de África hace 100.000 años, más o menos es la población de Mondragón. Entonces, nos parece difícil de creer que esos 30.000 Homo sapiens tuvieran una sola lengua. Hombre, a mí no. A mí me parece que lo realmente inverosímil es que esos 15.000 o 30.000 Homo sapiens tuvieran 4 lenguas, ya no digamos 100. Lo más lógico es que tuvieran la misma para todos.
Entonces, esa lengua que fuera, llámale X, que sale hace 100.000 años por el Cuerno de África y se va expandiendo por el mundo, esa especie lleva una lengua, y esa lengua es ni más ni menos que la primera lengua, la lengua primigenia, la lengua de la que derivan todas las demás lenguas del mundo, incluso el chino. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que establece una idea, y es la idea de que todos los seres humanos formamos parte de la misma familia, lo cual está demostrado científicamente. Hace aproximadamente 20 y pocos años culminó un proceso, una investigación científica muy larga, muy costosa, que se llama Genoma Humano. Y esa investigación nos puso delante un resultado inequívoco, que es que todos los seres humanos del planeta, todos, procedemos de la misma familia. Formamos parte de la misma familia. Es decir, todos, ellos le llamaron la Eva mitocondrial. Todos los seres humanos procedemos de una célula madre a la que le pusieron el nombre de Eva mitocondrial. Por tanto, eso corrobora la idea de que todos los seres humanos procedemos de un núcleo poblacional que lógicamente hablaría una lengua. No van a hablar 4 lenguas tendría que hablar una lengua. Por tanto, la tesis monogenética del lenguaje está corroborada por la genética. O sea, la lingüística esta idea es una teoría lingüística, está corroborada por la ciencia, por la genética. Entonces, he puesto aquí mapas, no porque no quiera explicar dónde está África y tal. El siguiente, ¿dónde está esto? El siguiente mapa tiene que ver con Europa. Ya sabéis todos que es aquí donde dicen que surgen las invasiones indoeuropeas, los por el sur. No mucho por el sur, por cierto. Curiosamente, no se meten en lo que llamamos Oriente Medio, no les interesa nada la zona de África, les gusta Europa, les gusta la zona templada, se van hacia Central, pero hacia el sur no bajan. Por tanto, son bastante selectivos en cuanto al proceso de expansión. Esto lo he hecho de forma un poco chapucera y viene a mostrar algo que a mí me parece bastante evidente. A mí siempre me han dicho y sigo oyéndolo constantemente, aquí también lo he oído, por cierto, que el euskera ha pervivido gracias a que se ha conservado en lugares en el País Vasco, que es un sitio recóndito e inaccesible. Y recuerdo que Michelena, una de las cosas que dijo Michelena sensatas, es saber cómo se ha conservado. Exactamente, que el misterio del euskera no es de dónde viene, sino cómo narices se ha conservado, porque lo lógico es que se hubiera perdido. Entonces, los indoeuropeos, bueno, o quien fuera, me da igual, podría haber puesto cualquier otro ejemplo. Los indoeuropeos empiezan a expandirse y cuando llegan aquí se encuentran con los Pirineos. ¿Y qué hacen? Lo único razonable, cruzar los Pirineos por aquí o por aquí. Igual que ahora, ayer me decía que había 9 kilómetros de cola en la frontera de Irún. Siguen pasando por el mismo sitio que hace miles de años. Hace miles de años, para cruzar los Pirineos, tenían que venir aquí. A nadie se le ocurre cruzar por medio de los Pirineos porque los picos son de 3.000 metros, 4.000 metros. Pues lógicamente no eran bobos, lo que hacían era cruzar por donde los Pirineos ya se convierten en las estribaciones pirineicas y es muy fácil pasar. Eso ya era así en la época teóricamente las supuestas invasiones indoeuropeas. Es una zona, el País Vasco es una zona de tránsito obligado, es uno de los cuellos de botella, es uno de los sitios por donde inevitablemente han tenido que pasar todo el mundo y siguen pasando. 9 kilómetros de atasco ayer en Irún. Bueno, esto es España, evidentemente conoces perfectamente la cuenca del Ebro, la depresión del Ebro, que es una puerta de acceso a la península. Entonces por aquí y por aquí van entrando todos, ¿no? Esto es una tontería que he puesto. Los que hemos vivido en algún momento en Irún, sabemos que en el mes de octubre aproximadamente empiezan a pasar pájaros
pájaros y pájaros y pájaros, y pasan millones de pájaros, y el que no se ha molestado en enterarse mínimamente de por qué ocurre, se imagina que en todas las partes del mundo ocurre. No, ocurre exactamente por donde está el paso fronterizo de Irún. Exactamente ahí. Llega por Echalar también. En Echalar suelen estar pegando tiros algunos cazadores al pase de Paloma en octubre. Pero pasan todos por el estrecho pasillo que hay entre el Cantábrico y donde empieza ya los Pirineos, allá por Vera de Vidasoa, donde empiezan los Pirineos a hacerse un poco elevados. Por ese estrecho pasillo pasan todos los pájaros, millones y millones de pájaros de toda Europa a África. Y luego al revés. Me imagino, no lo sé, que también ocurría algo parecido cerca de la Junquera, pero este mapa que me lo he sacado de por ahí, está hecho por no sé por quién, la verdad, dice que el paso principal es este. Pasan por encima del País Vasco. Entonces dicen, vamos a ver, ¿qué es eso de que el País Vasco es un lugar inaccesible donde una lengua se ha refugiado y se ha protegido de las invasiones y de otras lenguas? A ver, todos habéis hecho este recorrido 1.000.000 de veces. De Aquitania, que es una zona accesible, no, mucho más que accesible, absolutamente llana. De Aquitania a la cuenca del Ebro, vas caminando en un paseo, en una excursión de dominguero, vamos. Por la mañana coges así, vas caminando y llegas. Es facilísimo, no tiene nada de complicado. No hay accidentes geográficos importantes. Pero es que tampoco en Guipúzcoa y Vizcaya hay accidentes geográficos. Si te quieres subir a la moto, ¿pero a qué te quieres que ir a la moto? Es decir, la gente no vive en la cima de la moto, la gente vive en los valles. Entonces, a los valles de Vizcaya y a los valles de Guipúzcoa, ya no digamos a los valles de Álava, se accede con suma facilidad. No es un lugar inaccesible. ¿Por qué nos dicen que es un lugar inaccesible si no lo es? Los únicos lugares inaccesibles o recónditos del País Vasco ya es el Pirineo Navarro. Ya, si nos vamos a Isaba, si nos vamos ¿cómo es esto? A Valdeguavía y tal y cual, ya cerca del Pirineo, bueno, Roncal, allí sí hay lugares más o menos inaccesibles, pero, punto, para de contar, todo el resto del País Vasco es sumamente accesible. Por tanto, la explicación de por qué se ha conservado el euskera para mí sigue siendo un misterio, y yo la pregunta que formuló Miserena no sé responderla. Para mí también sigue siendo un enigma. ¿Cómo es posible que se conservara el euskera? Bueno, yo creo que, la verdad, esa idea de que el euskera es una lengua pre-indoeuropea es cuestionable, muy cuestionable. De hecho, cuando se construyó la teoría del indoeuropeo, cuando los alemanes, hace 200 años, un poco más, construyeron la teoría del indoeuropeo con Franz Bopp, Humboldt, Rask, todos construyeron la teoría del indoeuropeo, todos prestaron mucha atención al euskera. ¿Por qué? Porque el euskera es la gran coartada de la teoría del indoeuropeo, es lo que justifica la teoría. Es decir, tú para sostener la teoría de que todas las lenguas de Europa suplantaron a las lenguas que había antes, tú tienes que demostrar que antes había otras lenguas distintas. Resulta que el único testimonio fidedigno, incuestionable, de que antes de las invasiones de hace 6.000 años había otras lenguas diferentes, la única prueba es el euskera. Entonces se agarraron a eso como piedra angular de la construcción de la teoría del indoeuropeo, es el euskera. La prueba de que había otras lenguas es de que todavía hay una lengua viva, una lengua hablada por bastantes personas, que es pre-indoeuropea. Pero claro, si tú cuestionas esta premisa de que es pre-indoeuropea, la teoría se empieza a desmoronar, porque ya no tienen la prueba definitiva de que había otras lenguas pre-indoeuropeas. Si tú dices que en realidad entre el euskera y las lenguas llamadas pre-indoeuropeas hay similitudes notables, puedes empezar a pensar en la teoría más bien del nostrático, ¿no? Puedes empezar a pensar que, bueno, probablemente esas que llamamos lenguas indoeuropeas han estado aquí. No hay esas lenguas, evidentemente las lenguas evolucionan. Los antecedentes, los antepasados, por usar ese lenguaje que a mí no me gusta usar, de la genealogía para hablar de lenguas, los antepasados de esas lenguas han estado aquí desde hace muchísimo más tiempo que 6.000 años.
He dicho que no me gusta usar la tecnología aplicable a la genealogía humana porque creo que muchas veces nos conduce a errores. No es una cuestión de formas, es una cuestión de que nos conduce a planteamientos erróneos. Hablar de que una lengua nace no tiene sentido, las lenguas no nacen. Las lenguas es un continuo, es un proceso lento de evolución, igual que las personas sí, las personas, yo nazco el 15 de abril del 62. Eso es un hito, eso es un hecho, un punto cronológico incuestionable. Pero las lenguas no. La lengua no tiene padre ni madre. Las lenguas yo creo que son como los ríos. Van recogiendo afluentes, las lenguas fluyen, confluyen, se influyen. Las lenguas son como el caudal, como una cuenca de ríos que va mezclándose. Pero tú no puedes decir, aquí empieza el agua. Es como cuando en la desembocadura de un río, en la desembocadura del Ebro, tú no puedes decir, aquí empieza el mar Mediterráneo y aquí... No, es todo muy fluido, todo muy poco... Es difícil de definir con nitidez. Por tanto, yo lo que pienso, esa es mi idea, es que la euskera y el ibero, yo, la verdad, del ibero no puedo decir mucho porque yo no sé ibero, yo no he estudiado el ibero, ¿qué queréis que os diga? Prefiero no decir nada. La teoría de que el euskera y el ibero son la misma lengua o lenguas muy próximas me parece completamente verosímil, me parece, es que lo del blanco y en jarra leche, pues a ver, es la teoría menos complicada, más simple y la más creíble, la verdad. Pero no voy a decir nada sobre el parecido entre el euskera y el ibero, porque yo lo que sé, bueno, pues algo he leído, pero yo no sé cómo es el ibero, por tanto prefiero callarme. Ahora, lo que sí está claro es que hay muchas raíces del euskera compartidas con lenguas llamadas preindoeuropeas. Siempre se ponen el ejemplo de ama, aita, es claro, maquil. Claro, está la cuestión del latín, es un tema peliagudo. Maquil, en latín pacul, pero pac en otras lenguas, arnas, respiración, nasus en latín, pero irri, ringo en latín. Bueno, decís, siempre estás con el latín, pues mira, ¿qué quiero que os diga? Yo soy de formación académica, yo recibo ese tipo de formación. A mí la idea de que el euskera influye en el latín hace que me salten los plomos, que tenéis que comprenderme. Se me saltan los plomos porque me está diciendo que el euskera, una lengua hablada por un territorio reducido del Imperio Romano por unos, no sé, tal vez decenas de miles de personas, influye en la lengua y esos cambios, esos elementos que el euskera aporta al latín se extienden por toda la Romania y en Italia se dice así porque en euskera se dice así. Claro, eso hace que se me fundan los fusibles. Quiere decir que, entonces, yo he pensado sobre eso y yo creo que algo hay de eso, pero que la explicación hay que refinarla mucho. Estos son raíces indoeuropeas, por ejemplo, reka, río, arroyo, river en inglés, rivière en holandés, reka en eslavo, riego en latín. Me cuesta mucho creer que esto es casualidad. Es decir, reka tiene que ver con river, para mí es bastante evidente. Entonces, hay muchísimas raíces euskéricas que son indoeuropeas. La idea de que el euskera no es una lengua indoeuropea, bueno, acepto por un momento llamadas indoeuropeas. Yo digo llamadas indoeuropeas, pero bueno, que la lengua, que el vasco, el vascuence, el euskera tiene, es muy próximo a las llamadas lenguas indoeuropeas, yo creo que sí. Guisasola en los años 40 incluso afirmaba que el euskera y aporta pruebas de que es una lengua indoeuropea. Ahí he visto un libro que sostiene, que es una tesis doctoral, que sostiene que el euskera es una lengua indoeuropea. Y es que hay muchísimos elementos del euskera que son indoeuropeos, que lo relacionan con esas lenguas que probablemente ya estaban aquí hace 6.000 años. Insisto en esa idea. Chakur, perro, sak en persa, ku en tocario, ku en irlandés antiguo, sakar en balcánico, kan en latín, reconstruido en indoeuropeo, sakur. Hombre, chakur, perro, se parece mucho a esas formas, por tanto es otra de las muchas palabras
euskérica que está muy vinculada con las lenguas indoeuropeas. Eche, oiko, wakes, wake, eseri, mira esta, eseri es sentarse, sat, en sánscrito, si solamente fuera en latín, pero es que en sánscrito se dice sat, en gaélico se dice sedu, en lituano se dice sedeti, o sedeti, como se quiera decir, y en latín se dice sedeo. Latín es una lengua indoeuropea también hay que mencionarla. Sedeo, sedeti, sedu, sat, eseri. Bueno, el parecido es bastante notable. Bulchatu, en inglés push. Vaya, latín pulsare. Isots, hielo. Eis, ice, is, isots. Vaya. Bat, bakar. Uno, ekaj, en sánscrito, en persa, Bagdad. Oino, aka, baka. Bueno, y aquí os he puesto, bueno, os confieso una cosa, ayer por la noche corregí un poco el título. El título original era Algunos latinismos en euskera, pero admito que he oído estos días intervenciones muy interesantes sobre esta cuestión y desde luego estoy abierto a admitir que el vínculo entre el euskera y el latín no es simplemente la de una lengua fuerte, latín, que aporta el vocabulario al euskera, lengua, digamos, receptora. No, por eso he puesto entre paréntesis y con interrogación vasquismos en latín, con la salvedad de que me parece absoluta, no creo que aquí nadie crea que un vasquismo incorporado a los hablantes de latín del siglo II se extiende por toda Romania y se ha adoptado por toda la Romania. Eso no parece verosímil. Pero sí que creo que puede haber un vínculo, y luego diré cuál es mi hipótesis muy aventurada para explicar este vínculo entre el euskera y el latín. Santiago Segura, profesor de la Universidad de Deusto, en la Universidad de Valencia, Teresa Echenique, o en la Universidad de Navarra, González Ollé, han estudiado los vínculos entre el latín y el euskera. Y ellos aportan muchísimas voces que yo no creo que sean casualidad. Esto no es un caso de homonimia, como decía Roberto Iturrioz por chiripa. No, esto leku, lugar. Otra cosa es, si queréis, si os molesta que ponga primero euskera y luego latín, o sea, podéis pensar que se dice locus en latín porque en euskera se dice leku, no tengo ningún problema. Pero que hay un vínculo entre leku y lugar, o sea, perdón, entre leku y locus, a mí me parece evidente. Hay de aeris en latín, aldatu, alter en latín, aldatu, cambiar, alter, también significa prácticamente lo mismo en latín. Alchatu, altar, arbola, bueno, es una cosa curiosísima, lo que más me llama la atención en las palabras latinas del euskera es que forman parte del vocabulario común de cosas de toda la vida. Es decir, no tiene nada de raro que nosotros digamos hardware, porque no sabíamos lo que era hardware hasta que llegaron los americanos con todo esto. Y bueno, esas cosas no tienen nada de particular. Pero lo que es muy raro es que una lengua, para llamar a su hermano, o para llamar a un árbol, o para decir flor, adopte una lengua adopte una palabra de otra lengua. O sea, si yo le llamo a una palabra flor, va a ser muy difícil que diga otra cosa diferente de flor, porque no es una palabra, no es un neologismo, no es un tecnicismo, no es una palabra para designar a una realidad que esa civilización que acaba de llegar me está aportando, no. Es muy raro que para decir arena, el euskera adopte una palabra del latín, es rarísimo. Seguro que tenía una palabra para llamarla a la arena. ¿Por qué la dejan de lado y la incorporan un latinismo? Eso es rarísimo, eso no tiene mucha lógica. Agur, saludo, de augurio. On, bueno, alguien ha mencionado antes la relación entre on y bonus. ¿De qué manera se vinculan? ¿Qué idioma aportaba a cuál otro? Eso ya, ahí no me voy a pronunciar. Seru, chelu. Gambara, habitación, cuarto, de cámara. Campo exterior, garesti, carus. Celata, celo, corta, cors, corte. Kipula, cepulla, queñu. Hay más, por ahí hay muchas más. Hay muchísimas. Yo he puesto unas cuantas, pero... Sí, hay muchísimas. Entonces la cuestión es
Era seme hijo, semen seminis. Bots, alguien me decía bots tiene que ver con el latín vox, pues, significa lo mismo y se parece muchísimo. Difícil de creer que no haya un vínculo entre una y la otra, ¿no? Difícil de creer. Boga, remar, llamar, cualquiera que haya visto en Bermeo lo haya visto, ¿no? Cuando bogan, siempre que se boga hay alguien que va gritando, diciendo, voceando el ritmo de la remada, ¿no? Entonces la boga tiene que ver con vocare. Putre, soca, usadio, sasoy, satio, sationis, estu. Incluso, a ver, no quiero eludir la famosa palabra sorioneco. Yo no lo sé. Yo no sé cuál es la interpretación correcta de sorioneco. Pero si queréis la descartamos, pero la voy a poner sobre la mesa, que no me la he inventado yo, hay muchos que la han propuesto. Sorioneco, sortis, que tiene que ver suerte, que significa suerte. On, que significa bueno, igual que bonus, bona bonum. Entonces, sorioneco, pues casi en latín significa buena suerte. Por cierto, yo no sabía los de Irulegui, había leído que la destrucción de Irulegui se produjo en el contexto de las guerras sertorianas. Lo que no sabía y me enteré anteayer es que los de Irulegui se habían adherido al bando de Sertorio y que el que destruyó Irulegui fue el otro bando, de Pompeyo. Entonces Pompeyo destruye Irulegui porque Irulegui es del bando de Sertorio. Sertorio sería lo que queráis, pero era romano. Entonces, los de Irulegui estaban ligados en una guerra con Sertorio, con unos romanos, hasta el punto de que eso les costó ser destruidos por el enemigo. Es decir, la relación entre los habitantes de Irulegui y los romanos es obvia. Pompeyo no se habría molestado en destruir el poblado de Irulegui si no lo hubiera asociado con esos otros romanos que eran los sertorianos. Bien, entonces, ¿esto cómo se come? Pues yo, pensando, a mí se me ha ocurrido que el latín que hablaban, o lo que hablaban, porque yo no sé ni siquiera si se le puede llamar latín, lo que hablaran los romanos que llegaron aquí llegaron aquí a la península en el siglo II a.C. En el 218. En el 218. Sí, por eso. Llegaron, y bueno, aquí no llegaron en el 118, pero bueno, fueron llegando, ¿no? Entonces, esos romanos, ¿qué hablaban? Claro, nos han contado que hablaban latín. Entonces, el latín que estudiábamos en el instituto era de la Guerra de las Galias de César, Tácito y Cicerón. Evidentemente no hablaban eso. Aquí, ¿cómo es yo no la conozco, pero he oído hablar de ella, Carmen. Esa dice claramente, y no es la única, hay muchos que dicen que, ojo, ya no es el latín vulgar. El latín vulgar tampoco es el latín que hablaba la gente, porque el latín vulgar que conocemos nosotros, lo que llamamos latín vulgar, lo que hemos estudiado como latín vulgar en la universidad, era el latín de las inscripciones. Obvio, no hay grabaciones, no hay audios de aquella época. Todo lo que sabemos del latín vulgar es el latín de las inscripciones que hemos encontrado en paredes y, por supuesto, los textos latinos escritos y impresos y publicados en el siglo IV, en el siglo V, y luego ya el latín eclesiástico, que ya eso es otra historia. Pero el latín vulgar no era lo que hablaban los ciudadanos romanos o no ciudadanos romanos, los habitantes de Cartago Nova, de Ampurias, de Hispalis o de Irulegui. Lo que hablaban, ¿qué era? Pues ¿se parecería al latín? Sí, claro que se parecería al latín, pero sería prácticamente una lengua diferente del latín. ¿Y a qué se podría parecer? Se podría parecer a alguna lengua procedente de dónde. Pues, hombre, no sabemos exactamente de dónde, porque todos los soldados romanos no eran de Roma. Había soldados de Roma, incluso vascos había soldados romanos de muchísimos sitios. Pero bueno, que hablaban una lengua más o menos vinculada con la oficialidad de Roma, probablemente, pero que hablaban latín, el latín de Rosa Rosae, no.
Eso no nos lo creemos. Entonces, hablaría probablemente una lengua tan diferente que si la conociéramos, cosa que parece imposible, si la conociéramos probablemente encontraríamos la explicación a otra de las cosas que nos han contado y que a mí siempre me han chirriado. Y es que, esto ya lo hemos mencionado aquí, que el latín, una lengua flexiva, en prácticamente 300 años, ya no es que evolucione su léxico y su fonología, no. Cambia la morfosintaxis. Siempre nos han explicado en la universidad que lo más difícil de cambiar de una lengua es la estructura profunda, es la morfosintaxis, es el esqueleto. Es como si, por establecer una analogía con la construcción, con la arquitectura, todo un edificio fácilmente le quitas y le pones tabique, le cambias la ventana, después haces otra cosa. Pero lo que no le cambias así fácilmente son los pilares, las vigas, los cimientos. Eso es la estructura muy difícil de cambiar, muy difícil de cambiar. Entonces, el carácter flexivo del latín forma parte de la estructura básica del latín. Caso nominativo, caso acusativo, ablativo, desinherencias. Y en 300 años, eso que es una lengua aglutinante, flexiva, mejor dicho, se convierte no en una, sino en un montón de lenguas analíticas. Y en ni una sola de las lenguas llamadas románicas ha permanecido la flexión nominal. En ninguna. Eso no se entiende. Eso es incomprensible. Por tanto, la única explicación es que esas lenguas románicas, que son todas analíticas, proceden de la lengua que realmente hablaban los romanos, la que realmente hablaban y que con toda seguridad tenía que ser una lengua analítica. Porque una lengua analítica puede evolucionar en una lengua analítica, pero una lengua flexiva, a lo mejor en 6.000 años sí, pero en 300 años no evoluciona y se convierte en lengua analítica, en una lengua flexiva. Por tanto, es imposible que lo que hablaban los romanos fuera una lengua flexiva. Entonces, ¿a esa lengua cómo la llamamos? Pues yo no sé cómo llamarle, me da igual, pero esa es mi teoría, y esa es una teoría muy osada, que no es una teoría, si llamarla teoría sería muy pretencioso. La idea que se me ha ocurrido, mejor dicho, es que lo que hablaban los romanos, aquellos romanos, no sería muy diferente del euskera. ¿Por qué no? Porque esto es lo que nos han contado también siempre, y es que el latín, de alguna manera, está vinculado con el etrusco. Está vinculado con el etrusco. De hecho, el etrusco, el ámbito geográfico del etrusco, prácticamente es la península itálica, el norte de los Balcanes, es la zona donde evoluciona el latín. Entonces, el latín tiene que tener necesariamente aquel latín que hablaba la gente, y siempre estoy hablando de lo que hablaba la gente, no de lo que escribía Cicerón. De lo que hablaba la gente, aquello se tenía que parecer al etrusco. Antonio Arnaiz ha escrito varios libros explicando los posibles vínculos entre el etrusco y otras lenguas y el euskera. Es decir, a mí me parece que no es completamente inverosímil que los romanos, no es que pudieran tener una conversación fluida así a la primera con los vascos, pero probablemente no era la lengua muy extraña. Yo tampoco puedo tener una conversación fluida con un catalán, si me voy a Lleida, pero a los 2 años hablo catalán, seguro, porque no es una lengua muy difícil de aprender. Entonces, el parecido entre las lenguas podría explicar que palabras de uso corriente de la vida cotidiana, como flor y como hijo y como no sé qué, pasaron de una lengua a otra. Es decir, para que una lengua influya tanto en otra como el latín en el euskera o el euskera en el latín, era lo mismo, para que el vínculo fuera tan estrecho, o sea, el vínculo, la influencia fuera tan grande, aparte de ser prolongada y estrecha, tiene que darse una condición, y es que no sean muy diferentes. Ya no puedo pasar años trabajando en un bazar chino, que no voy a aprender chino, por mucho que oiga hablar chino, porque es tan diferente el chino del español o del euskera, que da lo mismo el tiempo de exposición ante el chino. No me van a influir prácticamente nada, pero si voy a trabajar en una tienda de Lleida y hablo catalán, y estoy hablando catalán, enseguida voy a aprender catalán, en cuestión de meses hablo catalán. Entonces, probablemente el euskera y el etrusco, lo que fuera, que hablaban esos romanos, no era muy diferente. Una analogía que, bueno, las analogías tienen valor pedagógico, son instrumentos para explicar, punto.
no las llevemos más lejos de lo que conviene. Un burro no puede dejar preñada una osa. Un burro puede dejar preñada una yegua. El burro y la yegua no son iguales, pero no son especies muy lejanas. De hecho, salen mulos, salen mulas. Pero no hemos conocido todavía una especie que surja de burro y una osa. Por tanto, el latín y el euskera, el latín, o aquello que hablaban los romanos y el euskera, probablemente, o sea, la distancia era más, no sé si es comparable, pero uno sería el burro y otro sería la yegua. Muy difícil de creer que una fuera un oso y otro fuera una burra o viceversa. Por tanto, eso es lo que yo digo, osadamente. Si estuviera en un foro más estirado que este, pues a lo mejor no me atrevería a decirlo así, ¿no? Pero aquí, pues, como creo que somos personas dispuestas a escuchar casi cualquier cosa, ¿verdad? Pues lo suelto, ahí va. Y bueno, básicamente, bueno, es eso lo que quería decir. Entonces, a ver. Hay una cosa que no he mencionado, me he traído el libro con la idea de exponerlo. Es un libro muy reciente de Fernando Pérez de la Borda, el euskera en ahora siete una historia. Lo que sostiene, sí, claro, de la mano de Lulegue, sí. Lo que sostiene él es que va en la línea de lo que he dicho del etrusco, por eso lo he dicho. Él dice que el euskera procede hace 7.000 años, él dice 7.000 años aproximadamente, pueblo balcánico, Balcanes, es decir, estamos hablando de la zona de Etruria, de la zona del Etrusco, la zona de la provincia itálica. Un pueblo balcánico hace 7.000 años es el que trajo el euskera a la región del País Vasco. O a esta también, porque a lo mejor trajo también a toda la península, claro. Él habla de pueblo balcánico y aporta una serie de datos. Bueno, hay otras cosas que dice que no me parecen muy creíbles, pero la idea de que un pueblo balcánico hace 7.000 años de la zona de Etruria trajera el euskera podría explicar que luego cuando llegan mucho después, prácticamente 5.000 años después, los romanos hablaban una lengua que también procediera de la misma lengua que 5.000 años antes habían traído los... Pero bueno, todo eso son especulaciones que lanzo por si a alguno le interesa tirar de ese hilo, pero nada más. Ya me se ha aplaudido, no ha aplaudido.